Muy buenas noches para todos. Hoy es jueves 21 de agosto, 7 de la noche y estamos desde el 5º episodio Hablemos Derecho con Calú, el podcast del Colegio Colombiano de Juristas. Y hoy les cuento que tengo una invitada supremamente especial, una de las mujeres más valiosas de Colombia, Lina Arbeláez. Lina es abogada, es politóloga, es especialista en Derecho Público, fue directora del ICBF y fundadora de una empresa, Líderes Formando Líderes, una mujer que sabe mucho de liderazgo en este país, sobre trata de mujeres también. Estuvo como coautora de la ley que trató este tema en Colombia. Lina, buenas noches, bienvenida, feliz de tenerte en el set. Carmen, buenas noches y buenas noches a todos los que nos están viendo y están conectados con este podcast que creo que le hacía falta al país. Un podcast que enaltezca el derecho, la ley, la norma y la justicia, además como canales de transformación social, que es muy importante. Entonces, gracias a ti por este espacio, por las palabras tan generosas, mujeres más valiosas, hay infinitas mujeres valiosísimas en este país, así que me quedo con eso en este corazoncito mío. Gracias, Lina. No, pues Lina, vamos a tener hoy una conversación muy espontánea en la que vamos a hablar primero un poco sobre ti, quién es Lina, qué ha hecho, qué visión tienes sobre todo el tema del derecho, el tema de esa mezcla tan hermosa que tienes de que eres abogada y politóloga al tiempo, que has manejado todo el tema de políticas públicas, cómo estamos en el país en eso, y pues algunos de tus retos principales y algunos consejos que estoy segura que todas las abogadas y abogados que nos están escuchando y toda la audiencia, tanto nacional como internacional, están ansiosos por oírte. Voy a empezar a que nos hables un poquito sobre ti, tu trayectoria profesional, aparte de esta presentación de introducción. ¿Quién es Lina? Bueno, lo que pasa es que quién es Lina, más allá de lo técnico, que me fascina decirlo, Lina es pues una mujer ya de 46 años, mamá de un pelado de 12, caleñísima, que se vino a vivir a Bogotá hace muchos años. Amo profundamente esta ciudad, creo que es una ciudad infinitamente generosa que le abre las puertas a todos. Llegué a estudiar a la Universidad de los Andes, como tú bien lo dijiste, Derecho y Ciencia Política, me gradué de las dos carreras. Mi tesis de Derecho, precisamente, y ahí no había salido el Código de Infancia y Adolescencia en el año 2006, porque pues soy más viejita, y fue precisamente de cuál debería ser la responsabilidad jurídica de los mayores de 14 años que hicieran parte de los grupos armados al margen de la ley. Si eran víctimas por un reclutamiento obviamente forzoso o si se podía considerar que tenían algún tipo de responsabilidad. Esa tesis en su momento se la presentaron al que habían nombrado como ministro del Interior y de Justicia, que era Sabas Pretel de la Vega, y pues me dio la oportunidad de entrar a trabajar por primera vez en lo público, que además para mí siempre había sido como un derrotero. Yo quería entrar a lo público porque estaba convencida que el derecho, la política eran herramientas para poder romper brechas de desarrollo, brechas de inequidad y de injusticia. Y ahí entré. Al año empecé mi especialización en Derecho Público Administrativo también en los Andes y a los 2 años, 2006, me fui a hacer una maestría, el MPA, en Sciences Po París, en un programa que hay conjunto entre Sciences Po, Columbia y London School of Economics. Estuve esos 4 años, aproximadamente 3 años y medio en el Ministerio del Interior. Volví con un proyecto súper bonito, precisamente que habla del poder del derecho y era cómo implementar en Colombia la agenda de empoderamiento legal de las personas en pobreza. Cómo activábamos el derecho para poder transformar realidades y se lograron sentencias muy importantes como la de los recicladores en Colombia, cómo los recicladores se volvieron empresarios de la basura a partir de una sentencia de la Corte Constitucional. Estuve trabajando en ese andamiaje muchos años y luego nombran como ministro de Trabajo a Rafael Pardo, con quien yo ya había tenido la oportunidad de trabajar precisamente en la Ley 985 de 2005, que es la ley que busca blindar y proteger a todas las víctimas de la trata de personas en Colombia, y daba como el andamiaje jurídico para el apalancamiento del Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata, y Rafael fue el ponente de la ley. Entonces habíamos hecho mucha cercanía y yo lo ayudé antes de irme para París a hacer mi maestría en su primera campaña presidencial en ese año, en el año 2006. Entonces a Rafael lo nombran, Rafael me llama y me dice quiero que me acompañe al Ministerio del Trabajo y entro como asesora del despacho, con unos temas que para mí siempre han sido pues
cruciales y fundamentales que tienen todo que ver con el derecho. Entonces es el tema de cómo implementábamos la ley de víctimas del conflicto armado para generar empoderamiento económico a las víctimas tanto en las áreas rurales y urbanas del país, trabajar todo el andamiaje de empoderamiento económico de la mujer en Colombia y de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. De ahí terminé ahí, estuve casi un año largo en la Fundación Compartir, trabajando todo el tema de educación, de transformación de la educación en nuestro país como motor del desarrollo, y luego tuve la fortuna de concursar en un proceso muy largo en las Naciones Unidas, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para ser la Program Officer de Reducción de Pobreza e Inequidad para Colombia, y me gané el puesto. Y pues estuve ahí 5 años haciendo cosas maravillosas. Creo que el sistema de Naciones Unidas tiene muchos elementos para aportar al país y es una gran herramienta y una gran institucionalidad para poder hacer un ejercicio también de continuidad y garantía de continuidad de políticas públicas. Luego, yo había compartido en varios foros y espacios con el presidente de la República en ese momento, Iván Duque, cuando él había sido parte del BID, senador, y yo estaba en las Naciones Unidas, y me invitó a trabajar en su gobierno como directora general del ICBF. Ahí estuve 3 años, más o menos 3 años, y saliendo de ahí, que después entraremos en el tema, salgo y decido formar una empresa con una socia que se llama Daniela Borrero, hablando de mujeres poderosas, poderosísima, y es una empresa que se dedica a conectar al sector privado con lo que nosotras denominamos las nuevas mayorías, los y las jóvenes. Recordemos que en Colombia el 72% de la población es menor de 42 años. Es decir, son millennials, centennials y alfas. Eso significa que hay un cambio en paradigma mental, cognitivo. El ejercicio del desarrollo está totalmente ligado a los verdaderos nativos digitales, y ahí vimos una ventana de oportunidad muy grande para poder trabajar tanto con el sector privado como con el sector público, para poder conectar y tener un tema de relacionamientos comunitarios muy estratégicos desde y por la juventud. Maravilloso, Lina. Bueno, me he quedado... Ese es un resumen. Me he quedado escuchándote atentamente. Qué hermosa hoja de vida, y en especial ese trabajo que ha tocado lo público, que ha terminado, que hoy en día estás enfocada en el tema privado, pero que ha pasado por todos los temas cruciales en los que uno puede aportar y puede construir país, que son el tema de reducción de pobreza, el tema de políticas públicas, el tema de trabajar con los niños, con la niñez abandonada, el tema de trata de personas, y en lo público, y pues me surge la primera inquietud, y es frente a esa Lina que arrancó con esas ínfulas de estar en lo público, y te escuchaba atentamente ahora cuando decías, bueno, es que yo sentí la necesidad de estar ahí, sentí la necesidad de servir desde ese escenario, y viendo y concibiendo. Yo también soy especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, viendo el derecho público de hoy a 2025. ¿Cómo ves y qué consideras tú que si realmente hemos avanzado, o sea, desde la línea que empezó hasta hoy, o todavía hay un rezago frente a temas de políticas públicas, frente al tema del ejercicio como tal del derecho público, frente al compromiso como tal que tenemos desde tanto los que ejercemos como los sujetos que están, pues sí, el ciudadano de a pie? Carmen, eso fueron como 1000 preguntas en una, y dificilísimas. Es como una tesis doctoral. No, mentiras. Sí. A ver, claramente creo que Colombia ha evolucionado, y creo que el derecho ha sido una herramienta de evolución y de cambios estructurales importantes. Me acuerdo perfectamente cuando empecé a estudiar derecho, esa corte constitucional que teníamos, donde estaba pues José Gregorio Hernández, Vladimiro Naranjo, Carlos Gaviria. Era una corte de lujo, o sea, que introdujo unos cambios muy importantes para el país. Cambios que, si no fuera por el derecho, hoy no podríamos estar hablando del respeto a unas libertades individuales básicas, que creo que han además puesto en la agenda política y pública temas que se resolvieron en su momento, y que hoy siguen a veces con unas diatribas políticas que
que están resueltas desde el derecho. Hay la sentencia magistral de Carlos Gaviria en el 94 de la eutanasia. Está el consumo mínimo de la dosis mínima personal, me acuerdo de Carlos Gaviria Díaz también. Entonces, yo creo que el derecho ha ayudado a evolucionar mucho y nos ha ayudado a avanzar como país y la jurisprudencia nos ha ayudado a tener precedentes importantes de cambios estructurales. Sin embargo, si uno dice estamos listos, no, creo que es un país legalista, es un país donde yo sí creo que sobran muchas leyes. Yo creo que toca hacer una depuración de leyes y hacer una revisión para poder además irnos adecuando a la cuarta revolución industrial. O sea, la rapidez con la que están cambiando los elementos, los paradigmas, las tesis, van mucho más rápido que el derecho. Y ahí hay un gap importante que tenemos que empezar a resolver y pues obviamente en materia de política pública sigue haciendo falta muchos elementos de construcción. Pero Lina, tú reduces, perdón que te interrumpa, reduces el problema a los actores como tal, o sea, esta historia que ha tenido Colombia frente a un país partidista donde hemos tenido, y no queremos entrar en política porque pues ese es un podcast muy de muchos temas, pero efectivamente el tema de los actores ha influenciado mucho a que efectivamente muchas de esas políticas que como tú dices ya inclusive tuvieron línea jurisprudencial y ya estuvieron insertadas como tal, tengan esas variables y esos cambios de acuerdo al gobernante de turno. Sí, sí, yo creo que aquí nos hace falta mirar menos hacia atrás y construir como equipo. Nos hace falta ser más colectivos y eso es uno de los elementos más importantes que creo que hoy hay que trabajar como país y es el liderazgo con propósito y menos individualista. Entonces, aquí por tener banderas personales volvemos a debates ya resueltos. Y por ejemplo, y perdón que me meta aquí, pero me acuerdo cuando a mí me nombraron como directora del ICBF, salieron varias voces a decir más o menos que yo me iba a comer a los niños vivos porque creía en el aborto, y más allá de creer o no en el aborto, es que respeto la sentencia de la Corte que hablaba en su momento de los 3 momentos en los cuales era permitido abortar por una mujer. Una decisión que ya había sido cosa juzgada y que teníamos clara y que además, o sea, además forma parte en últimas de la esfera de la libertad individual, es decir, claro, los que creemos y defendemos los derechos individuales. De acuerdo, pero y más allá de eso, era un tema que ya la Corte había saldado. Entonces habían 3 momentos, entonces riesgo inminente de la madre, riesgo inminente del feto o violación. Y aquí era porque yo estaba en concordancia con lo que ha dicho la Corte, pues más o menos me iba a comer a los niños vivos. O el segundo elemento que pusieron sobre el tapete era que yo estaba de acuerdo con el matrimonio de parejas del mismo sexo. Además, elemento ya fallado por la Corte Constitucional también. Y además, la adopción ya había sido también reglada. Mucha tela por cortar había habido en su momento, el debate, la discusión ya se había dado. Y ya a mí me nombran en el año 2020 y la sentencia creo que fue en el año 2015, o sea, ya había pasado. Entonces aquí volvamos al debate. No, esto ya en un país en donde respetamos además la institucionalidad, y creo que eso es muy importante lo que acabas de decir, el respeto a la institución y la ley y la constitución política son importantes. Y no podemos politizar decisiones. Los derechos fundamentales no se politizan. Exactamente. Esas, digamos, no tienen discusión. Es eso. Gracias, Lina. Interesante esta respuesta porque yo creo que todas las personas que nos están escuchando en este momento, y pues antes de llegar al ICBF, porque vamos a pasar, te he escuchado detenidamente tus experiencias y quiero que los oyentes que nos hablen un poquito de un tema tan sensible como es el tema de la reducción de la pobreza. Hermoso que hayas estado en un programa de Naciones Unidas. Pues a lo largo de mi carrera profesional no pude entrar, no pude porque ya estoy casi de salida, pero me soñé estar en Naciones Unidas y creo que esto es importante y quisiera que le contaras a los oyentes cuál fue, digamos, una de las experiencias que tú más recuerdas con satisfacción, el proyecto que más te impactó durante este tema Bueno, yo pues estar 5 años en el sistema fue para mí un crecimiento muy importante al lado de mujeres maravillosas. Además, tuve una jefa que se llamaba Jessica Fayeta, que era la representante residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Increíble, una mujer con una experiencia valiosísima, graduada de Yale. Ella es ecuatoriana, pero había vivido mucho tiempo en New York y en varias partes del mundo, y pudimos desarrollar muchos programas y proyectos importantísimos.
ahí, cuando yo estaba en el sistema, se firmó con el gobierno el Multi-Partner Trust Fund, que era el fondo multidonante para todo el esquema de consolidación de la firma de los acuerdos de la paz. Y me acuerdo que desarrollamos un proyecto muy, muy bacano que tuvo... Yo creo que la rueda ya está inventada. Uno, para innovar, tiene que mirar qué hay alrededor y empezar a coger e iterar y poder consolidar nuevos proyectos. Y consolidamos un proyecto que venía de un modelo que se llamaba Cash for Work, que se instaló en Haití cuando fue el terremoto, en donde pusieron a la población a ayudar a reconstruir infraestructura muy básica del territorio. Y aquí hicimos un modelo muy parecido que se llamaba Manos a la Obra por la Paz, que era la construcción de vías terciarias, puentes muy chiquitos, no digo puentes pues el viaducto, no, puentes cortos y chiquitos que conectaban un territorio con otro, puentes colgantes que permitían además el tránsito, por ejemplo, de los productos agropecuarios que tenía una comunidad con otra, y eso fue importantísimo para el país, la construcción de vías terciarias por parte de la misma comunidad. A través de las juntas de acción comunal manejadas. A través de las juntas, a través de organizaciones sociales y comunitarias. Entonces fue bien importante ese proyecto. Tuvimos unos proyectos claves en materia de juventud. Ahí en el Sistema de Naciones Unidas y en el PNUD nos permitió iterar el primer modelo del proyecto Sacúdete, que fue uno de los proyectos bandera luego del gobierno del presidente Iván Duque. Sí. Los Sacúdete eran los centros de innovación y transformación para la juventud más dejada atrás. Es decir, cómo llegábamos a los territorios más alejados de Colombia para llevarles todos los esquemas de formación en esas nuevas megatendencias. Y cuando hablamos megatendencias no son solo las digitales, las incluían, pero también eran las megatendencias cognitivas, cómo lográbamos llevar a los pelados y peladas del territorio elementos para incentivar el pensamiento crítico, la lógica matemática, la comunicación asertiva, el liderazgo, el trabajo en equipo. Y luego, pues, de estos pilotos que se hicieron desde el sistema, desde el PNUD, migramos ya a una política pública nacional. Y ahí es donde yo creo que radica la magia de Naciones Unidas, que debería estar... Sí, es la magia, eso, tú lo has dicho, y es magia. Debería estar focalizada en ayudar al Estado a innovar, porque creo que uno de los problemas más grandes que tiene el Estado, por el respeto que tiene que haber a la ley 80, al seguimiento de la... digamos, es que se queda corto para poder hacer una verdadera innovación. No, tú llegas a innovar y la embarras, pues te meten preso, más o menos, pero que estoy exagerando. Pero el derecho administrativo, la responsabilidad pública te limita mucho. Entonces yo creo que las agencias del Sistema de Naciones Unidas funcionan para eso. Claro, maravilloso, porque y es lo que tú dices, es magia, es decir, por eso yo te decía, bueno, es un tema que efectivamente, además de ser muy sensible, que te llega, te apasiona, te enamora, finalmente desde ahí puedes hacer muchas cosas, porque es que precisamente el engranaje del organismo internacional, el solo hecho de que puedas contratar de otra manera, que no estés sujetos a los principios de contratación, de ley 80, que puedas manejarte como organismo internacional, te permite hacer muchas cosas que dentro del Estado, tú lo has dicho que no se puede. Lina, maravilloso. Bueno, pasemos entonces al ICBF, porque pues yo creo que todos están ansiosos por escuchar esa experiencia tan hermosa en el ICBF, que a pesar de que empezó con, digamos que con algunos vetos por, entre comillas, pero que eso que uno sabe que finalmente los enfrenta. ¿Cuál fue, digamos, la decisión más difícil que tuviste que tomar frente a este tema de la niñez en Colombia? Y te voy a hacer dos preguntas de una vez. Okay. ¿Y cómo ves el tema de la niñez ahora? ¿Cómo ves este tratamiento actual en Colombia y qué crees que podemos hacer para mejorar, o si está muy bien, o si se continuó con la misma línea que veníamos en la época que tú estuviste liderando el ICBF? Creo que el ICBF es una de las entidades más duras que hay en el Estado colombiano. Primero, tiene un presupuesto enorme, son 8.9 billones de pesos anuales que ejecuta la entidad, y tiene como demasiados elementos que tiene que abordar. Entonces vas desde primera infancia, que es todo el ejercicio de la educación inicial, de los 0 a los 5 años, cómo entregas una educación inicial adecuada, que corresponda con eficiencia y con calidad. Y ahí se va gran parte de los recursos. Ahí son
cerca de 5 billones los que se ejecutan anuales para poder prestar los servicios a la primera infancia. Luego tienes nutrición, que es el ejercicio y aquí empiezan todos los elementos que empiezan a confundir al constituyente primario, al ciudadano de a pie, porque el ICBF no es responsable de atender a los niños en desnutrición, ahí es el sistema de salud. Lo que tiene que hacer el ICBF es prevenir la desnutrición, entonces tiene que hacer un ejercicio de programas y proyectos que lleguen para que el niño no entre en procesos de desnutrición aguda, severa ni moderada, sino que realmente tenga los nutrientes adecuados. Y aquí es donde, por ejemplo, entra con gran relevancia la leche materna. Ahorita hablábamos, Carmen, y aquí voy a hacer una infidencia, que nosotras, pues yo fui una mamá de bebé prematuro y a veces es muy difícil porque las mamás de bebés prematuros no pueden lactar, en muchas ocasiones. Yo lacté hasta los 9 meses y medio y para mí era como un derrotero porque la leche materna es oro puro. Porque es lo que te une finalmente con el bebé. Pero más allá que te una, sí, genera un vínculo emocional. Lo que pasa es que hay una transferencia de nutrientes y de anticuerpos que tú tienes como mamá que le empieza a transmitir el bebé. Entonces, la mayoría de casos de desnutrición en el país se presentan de los 0 a los 6 meses y ahí no hay comida, ahí hay leche materna. Solamente debería leche ser materna. Única y exclusiva. Entonces, en todo este proceso está eso. Luego viene infancia, que es todo el proceso de los pelados que están después de los 5 años hasta que empieza la adolescencia de 12 años. 12, 13 años. 12, 13 años. Y luego nosotros creamos la Dirección de Juventud, que está por ley de 14 hasta los 28. Luego tenés todo el esquema de responsabilidad penal adolescente, todo el sistema de protección, todo el esquema de restablecimiento de derechos a los niños y niñas que han tenido conflicto con la ley, y tienes la Dirección de Familias. O sea, es gigante, hace de todo. Yo creo que todos los días teníamos que tomar decisiones muy difíciles. Una de las decisiones más complicadas fue transformar el sistema en cómo se seleccionaban los operadores de primera infancia. Sí, todo el tema de... Esto, cuando uno llega al ICBF, lo que primero que le dicen es el núcleo de la corrupción del instituto está ahí. Y es muy triste. Y efectivamente te diste cuenta que así era. Más allá de eso, es muy triste y me permito retomar y terminar porque ahí tú en primera infancia le das educación inicial, es decir, todo el proceso de desarrollo cognitivo, motor y socioemocional a los niños y niñas entre 0 y 5 años. Le das la nutrición, le das desayuno, unas onces y un almuerzo y unas medias tardes antes de que se vayan a su casa. En muchos casos es la única comida que tienen los niños en el día. Y esto se maneja con operadores. Pero en Colombia hay 78,000 unidades de servicio de primera infancia. Es increíble, es un monstruo. Entonces reparte eso y divide al país y logra que se haga con los mejores. Entonces ahí es donde viene y te entregan a veces documentos falsos, te entregan. Entonces, ¿cómo hacemos para blindar el proceso? Y nosotros cogimos lo que venía del pasado, trabajamos sobre esto que era muy importante. Se había hecho un Banco Nacional de Oferentes. O sea, para un esquema montado y nosotros le metimos inteligencia artificial. Wow, maravilloso. Y le metimos un tema de una inteligencia artificial y un software que se llamaba Beto, que trataba de blindar de la subjetividad, la selección de los operadores de primera infancia. Es decir, cómo lo eligen a los mejores. Y esto generó claramente pisó muchos callos. Muchos callos, me generaron muchos enemigos. Lo he contado últimamente porque ahí yo ni siquiera hice bulla, pero me acuerdo porque yo no recuerdo haber escuchado como noticias así, bulla de lo siguiente. O sea, yo creo que al principio los que se vieron afectados no entendían, porque ahí 5 años atrás la inteligencia artificial no era como el pan de cada día de hoy, no había ChatGPT. O sea, no había ChatGPT. Hola, ChatGPT, dime. O sea, no había todavía ChatGPT, no teníamos como la conciencia de que la inteligencia artificial está en todos lados. Entonces no entendían muy bien qué era lo que estaba haciendo. El primer año se blindó. El segundo año, cuando yo continúo con Beto, me estoy montando en un avión, me acuerdo que con el presidente de la República, y me llega un chat. Yo soy caleña, vivo en Bogotá, mis papás viven en Cali. Y mi hijo estaba en vacaciones y por circunstancias estaba en Cartagena con mi mamá. Ahí viene lo grave. Y me llega un chat, sabemos dónde está su hijo en este momento está en tal lugar, si usted sigue. Me muero, qué y yo empiezo a llorar, atacada llorando. Yo le decía al presidente, pues no.
Y sí hubo amenazas, pero pues nosotros blindamos, blindé a mi toda la familia, posibilidad de seguridad que pero tenías en ese seguimos momento. adelante con este proceso y aquí Maravilloso, yo sí quiero, porque eso es lo que necesita este país, mujeres decididas. pero te quiero decir que el presidente se paró al lado mío y había voces en contra en el gobierno que decían, vamos a tocar callos políticos importantes, ¿quién nos va a ayudar? Escuche, no sé qué. Presidente, no sabemos si Beto es tan buena idea, Beto era mi algoritmo de inteligencia artificial, y otros que decíamos, hay que proteger a la niñez. Y la niñez en el centro, el presidente se dio la pelea, y me acuerdo que ese discurso del presidente en el lanzamiento de Beto, Carmen, a mí me marcó mucho porque dijo, sé que nos van a atacar, y aquí estamos, y aquí los esperamos porque vamos a blindar a la niñez. Para mí eso No, claro, o sea, priorizar la niñez, sí. No, mira fue que una este decisión tema difícil, muy difícil, pero maravillosa. Pero maravillosa. la quitaron. Ahorita me decías cómo seguimos. Eso Lo quitaron. Evidentemente, como todo en la vida, podía ser sujeto de mejoras, claro. Y sobre todo siendo una herramienta digital. Y habiendo tenido la oportunidad en estos momentos a 2025 del auge de la inteligencia artificial. Y mejorarlo, y potenciarlo. Y lo quitaron el Banco Nacional de Oferentes. Entonces, creo que esto es un retroceso porque si bien es cierto que podemos democratizar al Estado, por ejemplo, en quienes prestan los servicios, yo sí creo y estoy convencida de que quienes deben prestar los servicios a la niñez y a la primera infancia deben ser única y exclusivamente los mejores. ¿Por qué? De los 0 a los 5 años se tienen 1000 conexiones neuronales por segundo, Carmen. Es la ventana de oportunidad en la vida sí. Para consolidar un esquema de aprendizaje y de desarrollo motor y cognitivo que es lo que te marca la pauta por el resto de tu vida. Entonces yo entiendo que quieran decir que le prestan los servicios de primera infancia las juntas de acción comunal o las asociaciones de padres de familia, pero hace mucho tiempo en el estudio neuronal de los niños nos dimos cuenta ya científicamente que está comprobado. Necesitamos en esa ventana de nuestro curso de vida intervenir de manera adecuada, coherente, consistente y técnica. Entonces aquí no estamos para decir, ay, venga, el sistema del cuidado cambió. No es solo cuidado, es desarrollo cognitivo motor y socioemocional. Lina Arbeláez, hoy en Hablemos en Derecho con Calup, maravillada de escuchar toda esta protección a la niñez, todo este trabajo tan importante que tuvo la posibilidad de dejar, y esa semilla, porque yo creo que uno deja la semilla y aunque de pronto hoy en día no esté el programa como tal funcionando, Beto no esté funcionando, pues yo creo que ha sido, Lina, una de las mayores satisfacciones que has tenido tú en la vida, o sea, acostarte sabiendo que trabajaste por esta infancia, por esta niñez, que estuviste luchando, inclusive con temas, momentos como el que viviste cuando tu hijo estaba en esas vacaciones. Entonces, escuchar todo esto lo único que hace es pensar que este es el verdadero liderazgo femenino, el liderazgo que necesitamos de mujeres decididas, comprometidas y, por supuesto, en su momento con el apoyo del señor presidente de la República, que fue muy valioso e importante darte este espaldarazo para poder continuar y seguir adelante. Ahora uno se frustra, porque en Colombia yo sí creo que no hemos entendido la importancia. Y ahí es donde va. ¿Cómo ves ahora este sistema? O sea, definitivamente es un Pero sistema. más allá que lo vea ahora o lo vea antes, creo que Colombia no ha entendido la importancia de la niñez en nuestro país. O sea, como los niños no votan, como los niños no eligen presidente ni congresistas, los niños terminan siendo un discurso paulatino en el marco de campañas. Sí. Y no solo con los políticos, sino también en nuestra sociedad en general. Cuando tú ves las estadísticas y te das cuenta, por ejemplo, que el 70% de los casos de violencia contra la niñez ocurren en el entorno familiar o del hogar, vos decís, entonces, ¿cómo hago para intervenir? ¿Cómo hago para transformar hago para esto? Poder y esto empieza a ser un tema de transformaciones cultural. Aquí tenemos que entender que la niñez es el presente, el futuro, y es el relevo generacional, y que si queremos un país distinto al que tenemos, porque no creo que sea el mejor país. Hay que apostarle a los niños. Definitivamente es así. Sí, es que es muy fácil hablar de cambio cuando realmente no tenemos esa conciencia de cambio. Es decir, hablar de cambio implica desprendernos y, como tú lo dices, ese chip cultural que se trae muy arraigado de hacer las cosas como se venían haciendo, de mantener un statu quo que en últimas lo que hace es perjudicar a los niños. De acuerdo. Bueno, Lina,
Vamos entonces a llegar a algo que yo sé que te va a maravillar porque es lo que estás haciendo hoy en día, que es líderes formando líderes. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cómo nació? ¿Cómo va? ¿Qué le puedes decir a las oyentes acerca del liderazgo femenino, de tus experiencias que has tenido? Llevas ya 3 años con este hermoso proyecto. Uh-huh. Mira, en el ICBF, como dije, tuvimos la oportunidad de montar la Dirección de Juventudes, sí, que ha sido también uno de mis proyectos más bonitos, y también lo quitaron porque pues crearon el Ministerio de la Igualdad y hay un viceministerio de la Juventud, pero aquí lo importante que quisiera transmitirle a los jóvenes es la razón por la cual se hizo en el ICBF y no en ninguna otra entidad. Sí, porque antes, perdón que te interrumpa, antes era algo separado, ¿cierto? Porque, no, antes no había. Antes había Colombia Joven. Colombia Joven. Que es que tengo una hermana que es comunicadora que trabajó en Colombia Joven. Claro, Colombia Joven y la Consejería Presidencial para la Juventud, pero era de la presidencia y es un asesor del presidente. ¿Qué tiene el instituto? El instituto es una entidad ejecutora, tiene plata. Sí, entonces, los programas que habían para jóvenes tenían un respaldo de recursos públicos, que esa es la diferencia entre un ministerio y un órgano, un instituto. Un instituto como ejecutor de recursos. Claro, autonomía administrativa y financiera. Pues teníamos plata para poder ejecutar. Entonces, había una dirección de juventud que además hicimos algo maravilloso, que fue formar un comité asesor juvenil de todo el país, 48 pelados de todo el país, que fueron preseleccionados, seleccionados, formados, para que nos ayudaran a construir y a evaluar y a ser veedores de las políticas que íbamos implementando para los jóvenes en el país. Me acuerdo, por ejemplo, tengo un gran, y hoy es gran amigo mío y lo quiero con mi alma, que es Osvaldo Paisa, y Osvaldo fue uno de los que ayudó a crear Hablar Locura, y fue el primer programa de prevención en salud mental para todo el país. Maravilloso, no existía de jóvenes pelados psiquiatras, psicólogos que ayudaban a contener el tema de salud mental de par a par. Es un tema que, mejor dicho, si ese tema no se ataca, no se trabaja, no se hace nada, por muchos proyectos y programas que tenga. Entonces, retomando la pregunta, hicimos la Dirección de Juventud y pues en el 2021 fue el desafortunado paro nacional. O estallido social, en donde muchos jóvenes salieron a protestar. Y ahí yo hago un pare, porque hoy mucha gente dice eso fue politizado. Yo creo que había de todo. Había pelados que estaban siendo utilizados. Y otros que estaban convencidos de que estaban saliendo por una causa. Había injerencias políticas, había definitivamente injerencia de grupos al margen de la ley, claramente, pero también había unos pelados que legítimamente se sentían que no encajaban. Y cuando yo digo no encajaban, claro, estaban en contra del gobierno nacional, y aquí no voy a decir que no, claro, no nos querían. Pero también no sentían que había una respuesta por parte ni de la academia, ni del sector privado, la institucionalidad. O sea, quienes debían manifestarse en su momento no lo hacían, o si no lo hacían, si lo hicieron, no lo hicieron con fuerza. ¿O definitivamente ellos sentían que no tenían ese respaldo como tal? No, creo que no es que tuvieran un respaldo, sino que estaban protestando porque estaban inconformes con lo que estaba pasando con el sistema. Exacto. Entonces, yo conocí muchos pelados valiosos, ahí armamos tal vez y nos faltó comunicarlo, y aquí el tema de comunicación con propósito y efectivo es importantísimo. Tuvimos el diálogo más grande que creo que se ha hecho con la juventud en la historia de Colombia. En 2 meses logramos más de 508 mesas, donde 15.700 pelados y peladas se sentaron desde La Guajira hasta el Amazonas a dialogar frente a la visión de desarrollo. Y en esa mesa también se sentó el sector privado, se sentó la academia, la cooperación internacional. Y ahí es donde yo me doy cuenta que hay una oportunidad muy grande para tejer puentes, como digo yo, entre mundos improbables, Carmen. ¿Cómo logramos acercar a estas nuevas generaciones al sector privado y al sistema? El sistema ¿Cómo logramos entender desde el sistema que hay que cambiar un poquito el status quo y ver sus necesidades, modernizarlo, agilizarlo, entender que hoy hay unas prioridades diferentes frente a una población que nació siendo nativa digital, que nació oyendo el planeta se va a acabar,
Sí. Es que tú qué futuro tienes si todo el día te dicen el planeta se va a acabar, el planeta se va a acabar, el planeta se va a acabar. Tienen unas condiciones diferentes y un ADN distinto que les dimos voz. Claro. Que es fantástico. Y hoy entonces nos incomoda la voz porque no, les dimos voz y qué nota que la usen. Entonces, creamos esta empresa. Que además es uno de los mecanismos que está establecido constitucionalmente, la participación ciudadana. Es decir, y son los jóvenes quienes van a ser el futuro. La Colombia de unos años va a estar en manos de ellos. Claro, pero también había una necesidad de formar a unos pelados diciendo, venga, no todo es protesta, pasemos de la protesta a la acción. Usted también... Desarrollemos programas con los que efectivamente puedan suplir esas necesidades, esa ausencia de sistema, de Estado que en su momento vieron y percibieron. Y si ustedes están diciendo el sistema no funciona, ¿cómo lo ponemos a funcionar? ¿Cómo paso de la queja a que yo me vuelva un actor propositivo en la transformación de las realidades? Entonces ahí creamos Líderes Desarrollando Líderes y está enfocada. Entonces ahí fue como nace efectivamente o sea, nosotros salimos del gobierno. Me contaste ahorita que tenías una socia. No, es que cuando obviamente en estos podcasts a uno le dicen, venga, le vamos a preguntar cosas, le mandan como borrador de preguntas y decían, deme referentes. Entonces, claro, yo he tenido referentes en el mundo jurídico importantes, claro, o sea, y uno puede hablar de Ruth Bader Ginsburg, la jueza estadounidense, o de Beth Mikoma, que es esta keniana fantástica que ha luchado por los derechos femeninos. Pero yo también he tenido unas mujeres hasta más, o sea, menores que yo, poderosísimas. Daniela tiene 37 años, es mi socia y es fantástica y además me ha enseñado muchas cosas, Carmen, frente al liderazgo femenino, en donde uno, en mi generación, o en la generación nuestra, quiso emular el liderazgo masculino. Sí, efectivamente. Yo soy fuerte, yo hablo duro, para que me crean, tengo que liderar con fuerza. Y yo creo que las mujeres nos hemos olvidado del poder del liderazgo desde lo femenino. Desde lo femenino. Desde la tranquilidad, desde la maternidad, se puede decir, hasta de esa conexión. Desde la suavidad, la empatía, de poder desde decir, la suavidad, de poder transmitir efectivamente desde lo que queremos, pero Dani a través de la conexión. Y Dani me ha acompañado en muchos de mis cargos a lo largo de la vida, siendo una actora, una actriz importantísima. Y me ha enseñado eso mucho. Siempre ha estado para decirme, uno no lidera desde la agresividad masculina, sino desde la asertividad femenina. Y eso es muy bonito. Y he conocido peladas como Sara Jaramillo, una paisa que hoy se dedica a abogada, que se dedica a defender los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución. Maravilloso. Sí, unas mujeres increíbles, jóvenes, muy jóvenes, que están ahí para transformar. Mujeres como Ángela María Orozco, que fue la ministra de Transporte, a quien adoro y ha sido un ejemplo, rectitud. María Fernanda Suárez, que es la presidenta del Banco Popular, que fue ministra de Minas. Entonces, hay mujeres valiosísimas en nuestro país que creo que han marcado tendencia de un camino importante. Pero retomando entonces líderes formando líderes. Entonces decidimos cómo empezamos a trabajar con el sector privado para decir, venga, no tenemos que llegar a estallidos sociales, no tenemos que llegar a protestas, no tenemos que llegar, conectémonos con el territorio, transformemos el territorio con la juventud. Claro, y hagamos un canal de proceso de transformación real y efectivo que nos permita crecer a todos. Es que yo creo que esa también es la magia del derecho y de la política pública. ¿Cómo logramos reducir asimetrías? Podemos crecer juntos, sí, respetando la diferencia. De acuerdo. Esa es la clave. Solamente para decir eso que acabas de decir, mi frase favorita en el mundo mundial es: cuando entendamos que la diversidad genera riqueza, ese día aprendemos a respetar la diferencia. Ese día, maravilloso. Maravillosa esta frase que nos has compartido hoy, Lina, conversar contigo, hablar sobre una cantidad de temas que yo sé que este espacio no nos va a permitir y que espero que este sea el primero de muchos. Y pues tú sabes que este es un colegio colombiano de abogados, un colegio colombiano que le pusimos este nombre a de juristas, pero pues aglutina abogados de todas las áreas del derecho. Y yo sé que los abogados siempre que traemos un abogado o una abogada aquí al set, están esperando que le hagamos una pregunta casi que obligada, y es: ¿qué consejos puedes darles hoy en día a los abogados? ¿Cuáles son los retos que enfrentan frente al sector legal? Efectivamente, hablando pues de mujeres y hombres, ¿cierto? No diferenciando entre hombres y mujeres, sino todo lo contrario.
Lo primero para mí es entender que la inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial están acá y que necesitamos ser abogados primero con pensamiento crítico. Y ahí, por ejemplo, yo valoro un montón la formación de la Universidad de los Andes, donde nos enseñaban a debatir, a argumentar, a buscar la fuente, a ir nosotros mismos a buscar en los libros respuestas. A un mismo caso jurídico, me acuerdo Manuel José Cepeda pidiéndonos que un caso lo resolviéramos desde los dos ángulos. O sea, pensamiento crítico es fundamental, entender que la era de la cuarta revolución industrial está aquí, tener un derecho más cercano. El derecho no solo se entiende desde los libros, el derecho se entiende desde la calle, con las comunidades, en el territorio. En el territorio, acabas de decir eso. Y ahí yo digo, ser un abogado de bota machita. Cómo nos vamos al territorio de la calle y entendemos esas asimetrías que tenemos que corregir y que el derecho se puede volver una herramienta fundamental para la transformación estructural de nuestro país. Y aquí, obviamente para mí, las leyes no tienen sentido, Carmen, si no logramos transformar y tener un impacto en la vida de las personas. Entonces, eso para mí es lo que los abogados tenemos que tener siempre. Transformación, impacto, dos importantes conclusiones que nos ha dejado Lina Arbeláez en la noche de hoy, en el podcast 5º episodio Hablemos Derecho con Calu. Lina, ya para cerrar, pues has dejado muchos legados, o sea, una mujer tan joven que ha hecho tantas cosas y que tiene una hoja de vida enorme y que en especial esta vocación de servicio, porque es que yo creo que ese finalmente es el compromiso que asumimos cuando nos graduamos, cuando asumimos caminar por este mundo del derecho. Yo llevo 31 años caminando en este mundo del derecho. No parece, no más joven. Y te puedo decir que efectivamente esa es ese es como el mayor legado que uno puede dejar, este compromiso de saber que haces las cosas bien, que las estás haciendo bien, que efectivamente pones, como yo siempre le digo a mi hija, uno llega a su casa y que trata de pensar que pones la cabeza en la almohada tranquila, que estás tranquila porque lo que hiciste, y si no lo hiciste bien, para adelante, pero siempre con la conciencia de que lo intentaste hacer yo bien. Creo que a mí no me da un aneurisma porque duermo profundamente. Para mí dormir es un privilegio y puedo dormir tranquilamente, Carmen. Y ese me enfrenté, y ese es otro tema. Yo creo que uno tiene que seguir alzando la voz, así hayan estructuras rígidas, a veces muy patriarcales, que te traten de oprimir o que te traten de quitar del camino porque te vuelves incómoda. Y yo les diría a las mujeres en este caso es, nunca sientan miedo, sí, pero abracen el miedo y sigan luchando desde sus convicciones, desde su voz y desde su poder femenino. Eso creo que es importantísimo. Y sí, puedo dormir muy tranquila. Creo que si voy a hacer un comentario que siempre le hago a todo el mundo, si hago cuentas, me quedan debiendo todos los colombianos, porque yo sí podía ahorrarle un peso al ICBF, se lo ahorraba. Claro, y es que es una austeridad total. Sí. Austeridad total. Yo creo que esa ha sido como las principales metas de quienes hemos estado en lo público, o sea, valorar lo público, ver el respeto por lo público, pues en primer lugar el respeto por la ley, por los principios, porque yo creo que los principios, y tú decías, ese trabajo cognitivo que hay que hacer con los niños y que viene desde casa, tanta niñez abandonada que hay, eso se forma desde el seno del hogar de uno cuando materna lo transmite, sus hijos, las segundas, terceras generaciones, los hijos de uno seguramente lo harán con nuestros nietos si tenemos la posibilidad de abrazarlos y verlos. Y yo creo que ha sido maravilloso conversar contigo hoy, Lina. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Como te decía ahorita, lo repito, espero que sea la primera de muchas. Y que los oyentes hayan quedado satisfechos no sé si quieras decir algo para el cierre. No, muchísimas gracias a ustedes, a los próximos y futuros abogados y abogadas. Vamos a hacer el cambio, vamos a transformar. Acuérdense que esa es nuestra función, acercar la norma a la ciudadanía, lograr romper asimetrías, y espero volver a estar aquí sentada con ustedes en este espacio de conversación. Listo, muchísimas gracias a todos por escucharnos la noche de hoy. Un saludo muy especial y los vemos en el episodio número 6 en el mes de septiembre.